un video muy práctico que lo van a poder aplicar en las sumas algebraicas con muchos ejemplos, 59 ejemplos. Vamos a comenzar con las potencias negativas. Cuando nosotros tenemos una variable y esa variable está elevada a una potencia negativa. Vamos a comenzar con una potencia que es el 1. Primer ejemplo, la variable está elevada a una potencia que es negativa. ¿Cómo se resuelve? Se invierte la base. ¿Cómo la base? La base de esta potencia es x. Debajo de esta x hay un número que no se lo ve y no se lo escribe, que es el 1. Arriba de esa x, como potencia, tiene el 1 pero negativo. Para que ese 1 pase a transformarse en positivo, como ven acá, yo necesito invertirla a la base. Una vez que la invierto a la base, esa potencia se transforma en positiva. Ese denominador es el que pasa a ser la parte del numerador de la base. Y ese 1 de la potencia se transforma en positivo. Nada más que ese 1 del denominador desaparece y el 1 de la potencia desaparece. El resultado final es 1 sobre x. Otro ejemplo. Tengo la base que es x más 2. Tengo la potencia que es negativa y es 1. Directamente tengo que invertir. ¿Cómo me quedaría? 1 sobre x más 2. O sea, 1 sobre x más 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la potencia que es el 1 que no se lo escribe y la base que es el 1 que va a aparecer en el numerador. Otro ejemplo, AB elevado a la menos 1. ¿Cuál sería el resultado? 1 sobre AB. 1 sobre AB. Donde el 1 pasa al numerador, la potencia se transforma en positiva y desaparece. Bien, ese es el resultado final. Otro ejemplo, las potencias negativas con bases fraccionarias. Seguimos con esas potencias menos 1. Después la vamos a cambiar por potencias que no sean 1. ¿Cómo se resuelve? Como la base se invierte, como dijimos en los ejemplos anteriores, significa que a va a pasar al numerador y x al denominador. Y toda esa expresión va a estar elevada al número positivo 1, que no se lo pone, desaparece porque es una potencia 1. Entonces directamente se invierte la base. Por ejemplo, en este caso, si yo invierto la base, va a quedar x más 2 sobre 3. Otro ejemplo, invierto la base y desaparece el 1. Potencias negativas con potencia diferente a 1. Ya vimos qué pasaba cuando teníamos 1. Veamos cuando no tenemos 1. Primer ejemplo, x a la menos 2. ¿A qué va a ser igual? El denominador de esa x es el 1. Ya sabemos que ese 1 va a pasar al numerador. Y en el denominador voy a tener x. ¿Sí? Pero esa potencia se va a transformar en positiva. ¿Por qué? Porque ya se ha invertido. Al invertirse se transforma en positiva. Que eso es lo que queríamos lograr. El 1 que estaba en el denominador pasa al numerador. Y el 2 negativo se transforma en 2 positivo porque se invirtió la base. Otro ejemplo. El denominador de esta expresión x más 2 es 1, que va a pasar al numerador, y x más 2 va a pasar al denominador con su potencia 3 positiva. Acá pasa lo mismo, AB tiene en el denominador 1, que va a pasar al numerador, y esa potencia menos 5 se va a transformar en potencia positiva. Potencias negativas con potencia diferente a 1, como vimos recién, y con un denominador que sea distinto a 1. Bien, acá tenemos ya con un denominador que no es 1. ¿Qué hacemos? Invertimos la base. La potencia se transforma en positiva.
Y como la potencia es distributiva respecto a la división, puedo distribuir ese 2 para el A y distribuirlo para el B. Otro ejemplo, invertimos las bases. ¿Sí? En el caso del numerador, como es suma, no puedo distribuir este 3, porque es suma. En el denominador puedo resolver. 3 al cubo es 27. Acá tenemos lo mismo, invertimos. Distribuyo el 5 para la Z y para la B. Y como el denominador es producto o multiplicación, puedo distribuirlo para el A y para el B. Y así queda la solución. Potencias negativas con potencia menos 1 en el denominador y con numerador 1. Acá tenemos un denominador en donde ese denominador tiene una potencia negativa. ¿Ven? Entonces, será lo mismo si el denominador está negativo, que ese negativo esté fuera de la expresión. Siempre recuerden que estamos hablando de que el numerador es 1. Veamos en el primer caso. Z a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre 1 sobre Z. ¿Por qué? Porque Z a la menos 1, si lo invertimos, es 1 sobre Z. Y 1 sobre 1 sobre Z es una división. Esto es una división. O sea que al 1 lo tengo que dividir en 1 sobre Z. ¿Cómo dividimos? ¿Sí? En este caso, recuerden que la división con fracciones se multiplica cruzado. 1 por Z, Z. Y 1 por 1 es 1. Debajo de esta Z tendría que haber un 1. Pero como no se lo escribe, directamente se pone Z. En el otro caso, como la potencia es menos 1, se invierte la base. ¿Sí? Si yo invierto la base, me queda Z en el numerador con una potencia 1 positiva. ¿Qué quiere decir? Que sí es lo mismo. Vamos a otro ejemplo. Acá tengo una base fraccionaria invertida, porque la potencia menos 1 me dice que la invierta. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos. El Z va al numerador, el 1 se transforma en positivo y el resultado final es 1 sobre Z, porque el 1 no se escribe. Otro ejemplo. Acá tengo directamente la potencia es positiva, no la tengo negativa. ¿Cómo va a quedar? Ahí. Salió al último. Bien, entonces, ¿por qué me queda ahí solo? Porque yo estoy dividiendo 1 dividido en 1 sobre i, que es el mismo ejemplo que hicimos anteriormente. 1 dividido en 1 sobre i. Y esto es una división. Al ser una división se multiplica. ¿Sí? I por 1 i y 1 por 1 es 1. Directamente se invierte. Cuando ustedes tengan en el denominador una fracción, el denominador de esa fracción pasa directamente al numerador, como en este caso. El denominador es i, el denominador de esa fracción es i, directamente pasa al numerador. ¿Por qué? Porque es una división. Si ustedes hacen un cálculo auxiliar de esta división, el resultado les va a dar i. Entonces acá podemos decir que a la menos 1 se va a transformar en 1 sobre a. Y 1 dividido en 1 sobre a es igual a A, porque el A pasa al numerador. Acá pasa lo mismo. Directamente, cuando ustedes vean una potencia negativa en el denominador, esa base pasa al numerador. Bien, ahí la tienen. Ahí tienen los 3 ejemplos. Ese i pasa al numerador, esa pasa al numerador, ese x menos i pasa al numerador. Potencias negativas con potencias diferentes a 1, como en este caso que es 2, en el denominador y con numerador 1. Y a la menos 2. Recuerden que cuando teníamos
en la base un número negativo, el i, ¿qué pasaba con el i? Pasaba directamente hacia arriba, igual que acá, pasa directamente hacia arriba con la potencia positiva. Fíjense en este ejemplo, el a también pasa directamente hacia arriba con la potencia positiva. El x menos y pasa directamente al numerador con la potencia positiva. Potencias negativas. Con potencias negativas en el denominador fraccionario. Ya vimos un ejemplo también anteriormente. Recuerden que invierto esa base. Yo tengo que invertir el 1 sobre i. Lo doy vuelta y me queda i positivo. Tengo que invertir el 1 sobre a y me queda directamente el a. Tengo que invertir el i menos x y me queda i menos x. Potencias negativas diferente a 1. ¿Sí? En el denominador y con numerador distinto a 1. Acá tienen. Hacemos lo mismo que recién, pero le agregamos al numerador un número que no sea 1. ¿Qué hacíamos? Pasaba ese i, ¿recuerdan? Que pasaba directamente el i al numerador. Bueno, acá lo acompaña el valor del numerador, que es 2. ¿Ven? El a la menos 3 pasa al numerador y lo acompaña el 4. El x menos y pasa al numerador y lo acompaña la z. ¿Cómo transformamos raíces en potencias? Las raíces se pueden transformar en potencias, pero esas potencias no son enteras, son fraccionarias. Entonces, la raíz, el número de la raíz va a ser el denominador de esa potencia. Y el número que tenga de potencia, lo que tengo adentro de la raíz, va a pasar como numerador. En este caso, la raíz de 4 pasa como denominador y el 5 pasa como numerador. ¿Ven? X es la raíz, es el índice de la raíz, pasa como denominador. Y la y pasa como numerador. En este caso tengo una raíz cuadrada. La raíz cuadrada, el 2 pasa al denominador. Y el a está elevado a la 1, que no se lo pone al 1. Entonces este 1 pasa al numerador. La raíz cuadrada de cualquier número se transforma en una potencia 1 medio. La raíz cuadrada de cualquier cosa se transforma en 1 medio. Transformo potencias al raíz. Es lo mismo pero al revés. Lo que yo tengo en el denominador pasa como índice y lo que tengo como numerador pasa como potencia de lo que yo tenga dentro de la raíz. Por ejemplo, el 8 pasa como índice y el 4 como potencia. El 5 pasa como índice y el 3 como potencia. El 5 pasa como índice y el 1 es la potencia de z, que no se lo escribe. El 3, ¿qué pasa acá? Acá tengo un número negativo como potencia. Al tener un número negativo tengo que invertir esa base. La x está sobre un 1. La invierto, es 1 sobre x. Y la potencia se va a transformar en positiva. ¿Por qué al 1 no le puse la potencia? Porque en realidad sí le pongo. Pero nada más que 1 elevado a cualquier potencia es 1. Entonces me es irrelevante para el cálculo. Si no fuese un 1, tendría que ponerle la potencia y ya vamos a ver unos ejemplos. Esta potencia se ha transformado en raíz y me ha quedado raíz en el denominador. Ven acá la potencia está negativa. Como yo tengo una base, ¿sí?, que no es 1, la doy vuelta, la invierto y la raíz se transforma en positiva. Y toda esa raíz y toda esa potencia se transforma en una raíz cuyo índice va a ser el 5 y cuya potencia va a ser el 3. Hagamos otro ejemplo. Acá tengo un 1, lo invierto y esa potencia se transforma en raíz. ¿Yo podría hacer como está acá? Sí, también podría ser como está acá. 1 sobre z y la raíz quinta.
también lo podría hacer así. Es lo mismo. Transformar potencias en raíces. Entonces, ¿cómo sería esto? Yo tengo en un denominador ¿cómo lo hacemos? Directamente transformo la raíz en potencia. Directamente transformo la raíz en potencia y transformo la raíz en potencia. Transformar raíces con razones, o sea, razones es con divisiones, en potencia. Tengo adentro de la raíz una razón, o sea, una división, y la quiero transformar en potencia. Recuerden que el índice se transforma en el denominador y la potencia en numerador. Y al mismo tiempo puedo distribuir esa potencia para la A y para la B. Lo dejo así. Lo puedo dejar así, sí, o la puedo distribuir como está en el caso 42. Sumas de razones algebraicas. Bien, ¿qué significa esto? Acá yo tengo una suma y las 4 son letras. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo sumar cuando tengo todo letras? Sí, sí puedo sumar. Lo que les voy a hacer acá es hacerle una comparación con lo que son las sumas con números, que ustedes la conocen. ¿Ven? Para que vayan comparando y se vayan dando cuenta de que es lo mismo. Tienen que aplicar el mismo algoritmo, la misma receta, la misma fórmula, los mismos pasos. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a dividir. ¿Qué era lo primero que se hacía cuando sumábamos números fraccionarios? Sacábamos el denominador común. Al sacar el denominador común, ¿sí? ¿Cómo teníamos que hacer? Multiplicábamos 3 por 2. Ese denominador después, y bueno, a B arriba nos quedaría A por B. Ese denominador se dividía en el primer elemento y el resultado se multiplicaba con el primer elemento del numerador. Hagamos el algoritmo para los números y después vamos a repetirlo para las letras o las variables. Entonces tenía 3 por 2 dividido en 2. ¿Qué hacemos? Simplificamos los 2 y me da como resultado el 3. Quiere decir que ese 3 lo tengo que multiplicar por el 4 y me da de resultado 3 por 4. No lo vamos a resolver, lo dejemos así para que podamos comparar arriba. Hagamos arriba, ¿cómo quedaría? A por B dividido en A. Y el resultado lo multiplico por Z. A por B dividido en A, simplifico las A y el resultado me da B. Este B lo multiplico por Z y me da de resultado ZB. Bien, seguimos abajo para poder seguir comparando y seguir resolviendo. Más, porque tengo una suma, y volvemos a hacer lo mismo. 3 por 2 dividido en 3 y por 5, ¿a qué es igual? 3 por 2 dividido en 3, simplifico los 3, me queda el 2 por 5. Arriba hago lo mismo. A por B dividido en B es igual a A. Y A por C. A por B dividido en B, simplifico los B, me queda el A. Y A por C es igual a A por C. Y ahí, ¿qué pasa ahí? Ahí ya termina. Lo que es la parte algebraica, yo no tengo que sacar cálculos. Entonces, ahí termina el ejercicio. En el caso de los números, no, tengo que seguir y calcular. Pero en la parte algebraica solamente queda así. Por ejemplo, acá tengo denominador común entre x y 2y, se multiplica todo. Multiplico el 2 por la x y por el y. Siempre los números van delante de las variables. Una vez que multiplico, empiezo a dividir. 2xy dividido en x, cancelo las x y me queda el 2y. Y el 2y por 1 es igual a 2y. Vuelvo a dividir 2xy dividido en 2y, que es el segundo término acá. El 2xy dividido en 2y. 2xy dividido en 2y,
cancelo el 2, cancelo las y me queda la x. O sea que a x lo tengo que multiplicar por 1. Y ese es mi resultado final. No tengo que hacer nada más. Veamos acá. Entre 3x y 2y multiplico. 3 por 2, 6. X por y, xy. Ahora el 6xy lo divido en 3x. 6xy lo divido en 3x. 6 dividido en 3 es de 2. Y el x dividido en x se cancela y me queda la y. 2y por 1, 2y. 6xy dividido en 2y. Cancelo 6 dividido en 2 de 3. Cancelo las y, me queda la x. Y x por 1 es 3x. O sea, 3x por 1 es igual a 3x. Divido. Multiplico primero. 3 por 2, 6. X por y, xy. Empiezo a dividir. 6 dividido en 3 es de 2. Las x se van. Me queda la y. 2y por 5 es 10y. Vuelvo con el segundo término. 6 dividido en 2 es de 3. Se me van las y me quedan las x. 3x. 3x por 7, 3 por 7, 21x. Y ahí me queda el ejercicio. ¿Cómo aplicar las propiedades en productos y divisiones de potencias? ¿Sí? El cartel me dice, sí se puede simplificar. ¿Por qué? Porque hay multiplicaciones. Y cuando las potencias son iguales, desaparece directamente la variable. Por ejemplo, en este primer caso, ¿sí? Simplifico las a y me queda el b cuadrado. En el segundo caso, simplifico los x cubos y me queda menos b al cuadrado. Y en el último caso, simplifico las y me queda el b al cuadrado negativo. ¿Por qué? Porque cuando yo he cancelado acá, no he cancelado el menos. Porque si hubiese estado el menos acá, lo cancelo y desaparece también. Pero el menos no lo cancelé, cancelé solamente la variable. ¿O qué es lo mismo? Lo que hago es dividir menos por más, menos. ¿Se aplican estas mismas propiedades en las sumas y potencias? No se puede aplicar. Propiedades. No debe simplificarse porque hay sumas. Quedan así nomás. Simplificación. Aplicamos las propiedades para expresiones con potencias diferentes. Bien, ¿qué me dicen acá? Acá yo tengo una multiplicación. A al cuadrado por b al cuadrado dividido en a a la quinta. Estas 2a, ¿sí? Al ser una división, yo puedo restar a cuadrado, puedo dividir a cuadrado dividido en a la quinta, como está acá el ejemplo. A cuadrado dividido en a la quinta. En la división de potencias de bases iguales, las potencias se restan. 2 menos 5 menos 3. Cuando el resultado es negativo, la potencia queda abajo. ¿Por qué? Porque el mayor número es 5. Y 5 es el número que está en el denominador. Entonces el resultado va a quedar en el denominador porque es el mayor valor que tengo. Hagamos otro ejemplo. Acá. X tiene potencia 10 y potencia 7. Cuando yo reste esas dos potencias, 10 menos 7, me va a quedar un 3. Pero el 3 es positivo, va a quedar arriba. ¿Por qué? Porque la mayor potencia lo tiene el 10, que está arriba. Bien, vamos con la B. 2 menos 6. 2 menos 6 es menos 4. Como el B con la mayor potencia está abajo, ese resultado queda abajo, porque yo al 6 le estoy sacando solamente 2. Estos 2 se me van y me quedan los 4, pero abajo. Acá, ¿cómo me queda? Me queda i a la 7 dividido en i a la 2. Las potencias se restan. 7 menos 2 es 5.
b al cuadrado dividido en b a la 6. Las potencias se restan y el número me queda negativo. Al quedar negativo, la potencia va abajo. ¿Por qué? Porque las mayores potencias las tengo en el denominador. Últimos ejemplos. Cuidado, cuando las potencias del denominador son negativas, porque la resta de la división cambia los resultados. ¿Qué significa esto? Miren, este b al cuadrado yo le tengo que dividir con b al menos 3. Las potencias se deben restar. Perfecto. 2 menos menos 3. 2 menos menos 3, menos por menos es más. Y 2 más 3 es 5. Ojo con esas potencias negativas, porque con el menos de la división se hacen más. Acá lo ven. Esta y tengo y al cuadrado menos y al cuadrado dividido en menos y a la menos 2. Le tengo que restar a este 2 el otro menos 2. Y el menos con el menos se hace más 2. O sea, 4. Vamos a otros ejemplos. Acá tengo menos 7. Ese menos 7 se va a hacer más 7. Con el menos de la división se hace más 7. Y ese menos 6 con el menos de la división se hace más 6. Este menos 2 se hace más 2 con el menos de la división. Y este menos 3 se hace más 3. Y 3 más 3 es 6. Ojo con las divisiones y los números de las potencias negativas. Con esto terminamos los ejemplos. Espero que les sirva para que puedan aplicar en todo lo que son los ejercicios de expresiones algebraicas.